Hola amiguitos, miren, ya vamos a ver el nuevo tema que se llama la circunferencia. Lo vamos a ver. Primero vamos a ubicar la definición, pero me voy a buscar este compañerito que está aquí. Vamos a ver la definición. ¿Qué nos dice? La circunferencia se define como el lugar geométrico de un conjunto de puntos que equidistan de otro llamado centro. Eso es. ¿eh? Vamos a trazar una recta, trazamos otra, que sean perpendiculares, lo cual nos va a dar un centro, ahí está, ¿se fijan? Centro. Y luego aplicamos la definición de una curva simple cerrada, la cual empieza en un punto y termina en el mismo punto. Vamos a empezar aquí. Claro está que esto todo se hace con un compás, se clava la aguja del compás ahí, la punta del lápiz aquí y, ¿ven? Ahí apareció la mano que aprieta. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Ven? Y así. Ahí tenemos la circunferencia. Tenemos que tener claro que la palabra equidistan están a una misma distancia. Bueno, analicemos esta misma situación, pero desde el punto de vista de la geometría analítica. Tenemos la circunferencia, eso es lo que vamos a hacer. Veamos. Caso 1. Supongamos que el centro ¿ah? se encuentra en el origen de un sistema XY. Le llamamos así, pero son dos rectas que se cortan en forma perpendicular y que pertenecen a las rectas numéricas, o sea, a los números reales. Fíjense bien, ahí tenemos el XY. Estas rectas se cortan en forma perpendicular. Ahí está el centro, en el origen, 0, 0. Ahí está la circunferencia. ¿Ven? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a dar un punto. Fíjense que todas estas cuestiones les cuento, estos son secretos de viejo. Siempre se trabaja en el primer cuadrante, porque ahí se dan todas las cosas positivas. ¿eh? Entonces, primer cuadrante, ahí. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Nosotros lo vamos a hacer en el primer cuadrante. Bueno, ¿qué dice la cosa? Ahí vamos a fijar un punto. ¿Se fija? Nuevamente la mano que aprieta aparece indicando punto. Y luego vamos a unir ese punto P con el centro. ¿eh? Se une el centro P formando el segmento CP. Ese es el centro. ¿Se fija? Y lo vamos a unir. Ahí está. CP. Esa es. Ese CP que está ahí, que es ese segmento, es lo que se llama radio. Entonces, el radio es un segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. Podría ser acá, estar acá. Si se une un punto de ahí con el radio. 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 Todos los radios son iguales. ¿eh? Bueno, proyectar el punto P sobre el eje X formando un triángulo, rectángulo. La proyección siempre es una línea que cae en forma perpendicular. ¿eh? Ahí, este es el eje X. Ahí lo vamos a tirar. ¿Te fijas? Y ahí está el triángulo. C, A, P. Triángulo rectángulo. Los segmentos que forman el ángulo recto se llaman catetos. Importante aprenderse el nombre de esas cuestiones. ¿ah? Catetos.
el lado que se opone al ángulo recto, que en este caso vendría a ser CP, ese que está pintadito en rojo, se llama hipotenusa. Siempre en un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Y los lados que forman los catetos, o sea, los lados que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Así. Ahí. Bueno. Todo el mundo dice, ah, sí, ya me lo sé esa cuestión. Sí, pero después se olvida. Estamos diciéndole chao a las manos, ya chao. Ahora, ¿para qué el triángulo rectángulo? Hay un teorema que es el teorema de Pitágoras. Este caballero que de muchos años inventó esta cuestión. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo que el cuadrado construido sobre la hipotenusa iba a ser igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Eso fue lo que dijo. ¿Eh? Ahí está un cateto. Entonces vamos a decir AC elevado al cuadrado. Ese es el cateto. ¿Cómo me quedan las manos? El dedito. ¿Se ubica? Cada punta. El dedito. Bien. Después, más. Aquí tenemos el otro cateto. AP al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, CP. ¿Se fija? Ese es el teorema de Pitágoras. Eso dice. Si ahora nosotros le damos valores como lo que aparece aquí en el esquema, por ejemplo, el AC vale X, ¿se fija? Nos va a quedar, en este caso, nos va a quedar, estamos echando las manitos, chao. Ese X nos quedaría X al cuadrado. Más. Y aquí, el I, que es el valor del AP, entonces va a quedar I al cuadrado. Y luego, igual a CP, pero CP es R, el radio. Entonces aquí nos va a quedar, en este caso, lo estamos indicando, R cuadrado. Ahí está. Ese es el teorema de Pitágoras. Tenemos que aprender la esencia de él. No aprender esta cosa que nos decían, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y si cambian las letras, ya nos perdimos. No. Aprendémoslo bien. Bueno, lo anterior da origen al siguiente teorema. Mire, observe. La ecuación, porque eso andamos buscando, la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio R es dada por x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ahí está. Esta es una ecuación, es una igualdad que tiene valores desconocidos, es una ecuación. Ahí está. Pongámosle un ejemplo. ¿Qué dice? Determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 5. Mire. Ahí trazamos el eje. ¿La fija? El eje X, el eje Y. Y trazamos la circunferencia. El radio vale 5. Ahí está el centro. Y aquí vamos a marcar que el radio es igual a 5. Es un segmento, ¿cierto? Un punto de la circunferencia que se une con el centro. Su medida es el radio. Y en este caso, 5. Bueno, ¿qué dice el teorema? Allá arriba está. Vamos a la solución.
como la circunferencia. Aquí el razonamiento, hay que pensar. No al decir, no, reemplacemos. No, hay que pensar. Dice, como la circunferencia tiene centro en el origen, de eso está hablando, ahí está el teorema, centro en el origen, y el radio mide 5, entonces la ecuación es dada por x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Eh? Sabemos el valor del radio, entonces lo vamos a reemplazar y tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a el radio al cuadrado. Y aquí cuando de repente se nos olvidaron las cosas, entonces dicen, el radio al cuadrado, 5 más 5, 10. No. Hay que interpretar el exponente. El exponente. Hay que interpretarlo. Entonces, ¿qué va a significar? El r al cuadrado nos quedaría 5 al cuadrado. Y eso va a ser 25. Barato, fácil. ¿Se da cuenta? No es difícil. Fácil. Bueno, ejemplo 2. Otro ejemplito, para poder ver. Dice, determine la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y cuyo diámetro, aleluya hermano, ya la cosa no habló del radio, habló del diámetro, mide 16 centímetros. ¿Se da cuenta? Entonces aquí tenemos que saber el concepto de diámetro. De diámetro. Entonces, veamos humildemente, trazamos nuestro sistema y luego tenemos, porque estamos trabajando en ese sistema. Entonces ahora tendremos acá una circunferencia. ¿Y qué es el diámetro? Según el concepto de diámetro de la geometría clásica, de la geometría plana, decía que el diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. ¿Te fijas? También se le podría denominar que es la cuerda mayor, porque el concepto de cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Dos puntos. Mayor es el diámetro. La cuerda mayor es el diámetro. Entonces, tenemos el centro. Estamos trabajando en el origen. Tenemos un punto y otro punto. Se unen y eso es el diámetro. ¿Ves? Desde el centro a este punto, radio. Desde el centro a ese punto, radio. Interesante, ¿eh? Interesante. Porque podríamos decir que el diámetro es 2 veces el radio. ¿Cómo la vieron? Claro, 2 veces R. Recuerde, el 2 coeficiente indica el número de veces que la base se repite o el factor literal se repite como sumando. R más R. 2R. Diámetro. Pero yo quiero el radio. Necesito el radio. Entonces, despejo de una ecuación. Entonces tendría ahora que el radio es igual al diámetro dividido en 2. ¿Cómo la vieron? Fantástico. El problema me está hablando del diámetro. Por lo tanto, a través del diámetro puedo llegar al radio. Veamos cómo. Tendríamos que el radio es diámetro dividido en 2. Eso significa 16 dividido en 2. Por lo tanto, eso es 8. ¿Cómo la ven? Bien. Si decía 16 centímetros, entonces el radio será 8 centímetros. No hay que olvidarse de esa cuestión. Pero me pide la ecuación de la circunferencia. Fantástico. Entonces voy a tener x cuadrado más
I cuadrado igual a R cuadrado. O sea, el radio mide 8 y por lo tanto será 8 al cuadrado. Y eso es 64. Una cuestión de tabla. Hay que aprenderse las tablas. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, ¿le ha quedado clara una forma fácil, simple de ver esta cuestión, de entenderlo? Pero hay que meterse en el cuento, no buscar la forma que, ay, de qué manera, yo quiero, bueno, hay un mecanismo para... No, 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 no. Vea el concepto, vaya al origen. Bueno, llegamos al final. Lo único que me resta es decirles gracias por su atención. Espero que les guste. Y además, les voy a decir que se cuiden. En el tiempo en que estamos es complicado. Póngase la mascarita, póngase la mascarita. Yo estoy en mi casa, ahora no tengo la mascarita, pero estoy en mi casa en una pieza solo. ¿Eh? Trato de cuidarme, trato de no salir. No salga. Cuídese, porque es complicada la recuperación de esta cuestión. Muy complicada, dolorosa, dolorosa. Así que cuídese. Nos veremos en una próxima.